Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones. Dios me los bendiga. Amigos, familia, hermanos de iglesia, amigos de amigos, ¿verdad? Si me están viendo esta noche, como siempre, todos los viernes a las 7, tengo la bendición de dar la palabra de Dios por parte de mi iglesia, Iglesia de Dios Pentecostal MI, aquí en Las Vegas, donde vivo yo. Amén. Así que voy a esperar tantito para que se vayan añadiendo. Amén. Amén, amén. Bendiciones. Eh, Voy a estar leyendo ahora en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3. Si quieren agarrar sus Biblias. Capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 1 al 3. Y voy a abrir con una oración. Amén. Padre, te doy toda honra, toda gloria, te exalto, te glorifico. Gracias por la hermosa bendición que me das de estar precisamente en este lugar, a este momento, a esta hora, para poder dar tu palabra, que pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, que sean tus palabras, tus pensamientos, Señor. Padre amado, habla a través de esa pantalla, a ese corazón de esa persona que me esté viendo ahora en este momento. Tú tienes una palabra para nosotros esta noche, nos quieres hablar, que podamos recibirla con un corazón abierto como hijos obedientes, Padre amado, que te amamos, que te servimos en el nombre poderoso de Jesús. Me pongo en tus santas manos. Amén y amén, amén, aleluya. Voy a estar leyendo en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 3. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Amén. Entonces, ahora quiero hablar del temor. Amén. Del miedo. Y podemos ver aquí que Elías, en ese momento, cuando él recibió esa amenaza de muerte, el miedo lo paralizó. Tuvo temor. ¿Qué fue lo que él hizo? Huyó, ¿verdad? Huyó por su vida. Huyó a esconderse. Y me gusta tanto esto porque Elías era un hombre de autoridad, era un servidor de Dios, era obediente, era sumiso, era una persona que cuando si estuviera viviendo en nuestros tiempos dirá: ese es el siervo de Dios, Elías, ¿verdad? Ese sí es el siervo de Dios con aquel poder y autoridad. Pero recibió una amenaza en ese momento de Jezabel, ¿verdad? Una sentencia de muerte, y tuvo miedo, huyó, se paralizó. Y el hecho que en ese momento se haya grabado en la Biblia y esté en la historia, que él tuvo miedo, nos da a entender a nosotros que Elías, a pesar de que era una persona, ¿verdad?, con autoridad, sumisa, ¿verdad?, llena de la presencia del Señor, no dejaba de ser hombre. No dejaba de ser humano, no dejaba de depender de Dios. Y podemos tomar consuelo de eso, que es totalmente normal en nuestra humanidad sentir miedo, ¿verdad?
sentir miedo. Y por ese instante él sintió miedo y él huyó. No sé qué pasó por su mente, no sabemos los pensamientos que él tuvo, pero él dijo, yo me voy de aquí, esta mujer no me va a hallar. Jezabel era una mujer malvada, era mala, ¿verdad? Y en el capítulo 18, si ustedes lo leen, ¿verdad? Anterior, eh, Elías le dijo a los profetas, ¿verdad? De los Baales, le dijo, ok, vamos a ver qué Dios responde primero, si el de ustedes o el mío. Y gloria a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios siendo el único Dios, ¿verdad? Verdadero, fue el que respondió. Y en ese entonces Elías dio la orden también, vemos que él dio la orden de que se mataran, ¿verdad? Se mataran los profetas de los Baales. Entonces Jezabel está enfurecida y ella creyéndose, no sé, creyéndose que puede ser más que Dios, ¿verdad? Como que si la palabra de ella tuviera más valor que la palabra de Dios y el llamado que Dios había puesto sobre Elías, que iba a poder amenazar o quitarle la vida, ¿verdad? A Elías. Pero en ese momento, en ese instante, a Elías se le olvidó. Se le olvidó, me imagino. Se le olvidó que servía a un Dios poderoso, a un Dios de lo imposible. Um, y lo vemos ahí, amén. So, Dios siempre va a estar ahí, en medio de nuestro temor, en medio de nuestra confusión. Me imagino que Elías se sentía confundido, no lo podemos culpar, ¿verdad? Por simplemente reaccionar humanamente como él tenía que haber reaccionado. El temor es algo muy humano y yo quiero ahora darles consuelo y ánimo que si usted está teniendo temor o usted tiene miedo, tome ánimo, agarre consuelo, agarre fortaleza del Señor. El problema con el miedo es cuando el miedo nos domina, es cuando el miedo nos paraliza, es cuando el miedo nos hace que nos escondamos, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia, estamos viviendo una situación donde se ve que esto no va a terminar tarde que temprano, esto va a seguir. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que tomar las normas necesarias, ¿verdad? Por el bien de nuestro prójimo, y de nuestro hermano, nuestra hermana, ¿verdad? Pero no dejemos que el miedo nos paralice. Si su iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia donde yo voy, tenemos servicios al aire libre, ¿verdad? Hay personas que se mantienen en el carro, yo soy una de ellas, porque la máscara no la aguanto, entonces me mantengo en el carro. Hay otras personas que se sientan afuera, los asientos están separados, pero estamos al aire libre, ¿verdad? No estamos respirando encima del uno y el otro, encerrados, todo está al aire libre. Y estamos asistiendo y algunos no asisten. Hay otras iglesias que tal vez ninguno asiste. Y yo quiero animarlo que si su iglesia está abierta, tome la fortaleza, agarre fe, tenga fe en el Señor, que Él lo va a cuidar. Si usted va, hoy en día desde que se comenzaron a abrir las cosas, ¿verdad? Mucha gente agarró camino para camping. Yo me fui a camping, ¿verdad? Mucha gente agarró camino al lago, hicieron sus planes, tenían que salir. Bueno, se entiende, ¿verdad? Pero si vamos a tener el valor de salir y de ir a tiendas y de ir a camping y de ir al lago, ¿por qué vamos a tener temor de asistir a la iglesia de Dios, a la casa de Dios? No, como que no va, no, hay que confiar en Dios, es su casa, si Él nos cuida, ¿verdad? Donde quiera que vayamos y usted está tomando las medidas necesarias y usted va a la casa de Dios, tome las medidas necesarias.
no nos critiquemos, seamos entendidos de cada persona y de cada situación, ¿verdad? Si una persona decide mantener su distancia, no lo ponga en una mala situación, no diga, ay, este hermano, qué dramático es, no tiene fe en el Señor. No, seamos entendidos y respetuosos como hijos de Dios y como hermanos de cada persona y de la decisión o convicción personal que cada persona tenga, y siempre respetando, ¿verdad?, las normas que hay dentro de la iglesia y que nuestros líderes ponen también, tanto como nuestro gobierno. Pero ahorita puede haber mucho temor que está alrededor, ¿verdad? En California las iglesias volvieron a cerrar, tantas cosas que están pasando. Y este es el momento donde como iglesia, hijos de Dios, tenemos que poner esa línea. ¿Dónde vamos a poner esa línea de me estoy pasando de miedoso, ¿verdad? Me estoy pasando de miedoso, como que no estoy confiando en el Señor, y al mismo tiempo decir, ok, tengo que tomar las medidas necesarias, ¿verdad? Hay que orarle al Señor y hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento y sabiduría en ese momento, ¿verdad? De que no nos vayamos ni muy allá ni tanto para acá, ¿verdad? Y yo creo que como hijos de Dios siempre es lo más difícil, hallar ese balance y que Dios nos dé el discernimiento, pero se puede, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. En Romanos 19, capítulo 12 dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, en este momento, Elías ya estaba escondido, ya estaba en la cueva. Y al principio en el versículo 5, me voy a retractar un poco porque se me olvidó mencionar algo que quería mencionar. En el versículo 5 del capítulo 19 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él ya estaba, ¿verdad? Se había quedado dormido, y en 2 veces se quedó dormido y en 2 veces le dijo, levántate y come. En ese le estaba dando a entender, tienes, ¿verdad? La Biblia nos da a entender que tenía un largo camino, que tenía que agarrar ánimo, que tenía que fortalecerse. Y Dios, muy lindo. Y esta es la parte más linda, porque Dios no fue y dijo, le criticó ni le dijo, ¿por qué tenés miedo? Que se te olvidó que estoy contigo. Él no usó ninguna agresividad con él. Entendió que era hombre, entendió su situación, entendió que en ese momento la responsabilidad y la carga y el llamado que Elías tenía se paralizó, se frizó, y el Señor le dio de comer, lo alimentó, lo dejó descansar, y eso es lo más bonito, que lo dejó descansar, y después de que descansó lo alimentó. Entonces, Dios nos deja descansar, Dios nos alimenta. ¿Qué es nuestro alimento? ¿Qué es nuestra paz? Su palabra. Su palabra es el pan, ¿verdad? Es el alimento que nos da, su presencia, la oración, donde podemos descansar, el descanso, ¿verdad? Por medio de esas cosas es que Dios nos da ese pan, ese alimento, ¿verdad? Tal vez usted quiere esperar literalmente que el ángel lo despierte, y cuando usted despierte, que usted vea la gran chuleta, ¿verdad? Ahí. Y tal vez no está hablando realísticamente para nosotros, esa circunstancia no va a ser así. Tal vez el pan y la palabra que el Señor le está dando en este momento es el descanso y el pan que el Señor le está dando, así como se lo dio a Elías en ese momento cuando él sintió temor.
¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 del capítulo 19, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible. El 13 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Anteriormente había pasado un fuego, un viento, tras el viento un terremoto, ¿verdad? Y la Biblia nos da a entender, ok, pero ahí no estaba Dios. Pero cuando Elías oyó el silbido, él sabía que venía, ¿verdad? Que el Señor venía. Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y en inglés está, no sé cómo se dice, exclamation point, el puntito es un punctuation. Ay, ya se me olvidó el español. Pero en el vocabulario, cuando se escribe, ¿verdad? Uno ve comas y ve puntuajes y todo eso. Y la gramática. Hay una gramática donde usted pone para exclamar, que da a entender que la persona está gritando, ¿verdad? O está exclamando algo. Y nótese que aquí el Señor simplemente le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? No porque el Señor no supiera, pero Él siempre le gusta escuchar, que descarguemos con Él, ¿verdad? Lo que estamos sintiendo. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, la clave aquí de por qué Elías pudo vencer ese temor que él sentía. Imagínense Elías recibiendo esa amenaza y Elías dice, ya estuvo. No, 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 esta mujer me va a matar. Señor, I love you very much, thank you, pero no, ya no voy a seguir, hasta aquí la voy a dejar. Ya no voy hacia adelante todo lo que tú me habías dicho que iba a hacer. Hasta aquí te entrego lo que tú me has dado. Porque esta mujer me va a matar, me va a matar, me va a matar. Si él se hubiera entrado en esa mentalidad y él hubiera alimentado ese temor y ese miedo que él tenía en ese momento, entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Dios siempre, obviamente, Dios siempre tiene, él sabe cómo lleva las cosas. Pero Elías se hubiera perdido de esa bendición, ¿verdad? De la bendición que Dios tenía para él por su obediencia. Entonces, como él pudo seguir hacia adelante, la clave que ayudó a Elías fue la comunión que él tiene con Dios. Si él no hubiera tenido esa íntima comunión, o sea, el Señor le hablaba a Elías y Elías sabía, este es el Señor que me está hablando, inmediatamente. Él sabía distinguir, él ya sabía la voz del Padre. Cuando él oyó ese silbido, él dijo, y llegó fuego, aún fuego llevó, y nosotros como pentecostales, ¿verdad? El fuego del Señor. Si hubiéramos sido nosotros, hubiéramos visto el fuego, y aquí está el fuego del Señor, este es el Señor. Pero Elías sabía y reconocía la voz de Dios porque él tenía una intimidad con él. Y porque tenía una intimidad con él, pudo sobrepasar y vencer el miedo que se estaba que quería apoderarlo en ese momento. Y pudo entender este silbido, este es el Señor. Y el hecho que él mostró una reverencia, ¿verdad? Cuando él lo escuchó, él mostró una reverencia, ¿verdad? Dice la palabra que se puso su manto y salió a la puerta a esperarlo. Me imagino como un niñito, ¿verdad? Un niñito que cuando el padre dice, vente para acá, ¿qué haces aquí? Ven, Elías, ¿verdad? Entonces,
Hermanos, la comunión que nosotros tengamos y mantengamos con el Señor es sumamente importante. Sumamente importante. Yo sé que me escucho como un CD rayado, pero es lo que nos va a llevar de gloria en gloria. Es lo que nos va a llevar en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. Cuando nuestras circunstancias digan totalmente lo contrario. Ahorita lo que está pasando en el mundo se ve totalmente lo contrario, ¿verdad? A lo que nuestro Dios nos dice en su palabra. Pero ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Si el enemigo viene y le toca la puerta y quiere poner este miedo, ¿a quién le va a creer? ¿Al enemigo o a Dios? ¿Verdad? En ese momento, Dios, ¿verdad? Elías vemos que en el capítulo 14 y todo, le dice al Señor es que yo he quedado solo, ¿verdad? Todo lo que ha pasado. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y el Señor le dice, ok, yo tengo tal y tal persona, tú los vas a ir a ungir, etcétera, etcétera. Le da instrucciones. Le da instrucciones. Y yo me imagino el alivio de Elías en saber y acordarse, ok, Dios todavía tiene todo en control. Dios todavía está sentado en su trono, hermanos. Pase lo que pase, sienta lo que sienta, a lo que usted tenga que enfrentar, Dios está sentado en su trono, tomando el control de la situación, aunque parezca que no, pero sí, ¿verdad? El versículo 19, ¿verdad? Elías agarró camino, ya era hora, ya fue suficiente seguir escondiéndose. Y dice el versículo 19, partiendo él de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Ahora nosotros conocemos muy bien la historia de Elías y Eliseo. Hasta hay una canción sobre ellos, ¿verdad? Y Eliseo significa Dios es salvación. Si Elías no se hubiera levantado, no hubiera escuchado el silbido en ese momento y reconocido que era el Señor, ¿verdad? Para poner su oído y escuchar lo que el Señor le iba a decir en ese momento. Él no hubiera agarrado camino y haberse encontrado con Eliseo. Y por su obediencia en ese momento y su sometimiento, aún en medio de su miedo, porque esta es la cosa, el hecho que la Biblia no lo dice, no quiere decir que Elías todavía no sintiera miedo, ¿sí me explico? Muchas veces creemos que el miedo tiene que irse así nomás. Y a veces esa no es la situación. A veces Dios quiere que en medio de nuestro miedo y nuestro temor, Él nos va a ir puliendo. Él nos va puliendo y nos va levantando, ¿verdad? En medio de eso, que nosotros podamos aprender a confiar. Yo tengo miedo, pero yo sé lo que la palabra dice yo sé las promesas que Dios me ha dado, lo que puede estar pasando ahorita en el mundo, lo de la pandemia. Yo puedo tener miedo, pero yo sé que el Señor me ha dado una promesa de vida, de sanidad. Amén. Entonces, Eliseo fue esa respuesta en ese momento, como Dios diciéndole, te voy a consolar para que veas
para que veas que no estás solo y que yo pienso en cada detalle. Y vemos que más en adelante Eliseo fue una pieza sumamente valorosa dentro del propósito del Señor con Israel, ¿verdad? Y Dios lo levantó a Eliseo también y aprendió muchas cosas de Elías. Entonces, hermanos, amados hermanos, no tengamos temor. Si usted ha dado caso, se le ha dado, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones donde tal vez usted ha dado positivo para lo que ha sido el virus. Yo quiero decirle que no deje que el temor lo paralice. Yo puedo entender que uno siente temor, que uno se aflige, que tantos pensamientos le atravesan en la mente, pero el Señor tiene el control de las cosas. Mantenga su fe, manténganse en alto. Aún uno, como vemos aquí, Elías fue llamado, era un siervo de Dios con una autoridad y un llamado tremendo y tuvo miedo, pero él pudo vencer porque él mantenía, ¿verdad?, esa comunión con el Señor. Abra su boca, no deje que el enemigo calle su boca. Una lucha que está dentro de la mente tiene que ser peleada en voz alta. Tenemos que callar estos pensamientos negativos, ¿verdad? Que aquí está la guerra y la lucha. Y el enemigo tira, ¿verdad?, dardos y pensamientos. Usted tiene que abrir su boca. No pelee las luchas de la mente en silencio. Calle esas voces, abra su boca, aunque su familia lo mire como loco ahí diciendo, repitiendo la palabra, versículos. Usted diga la palabra en voz alta, dígala. Las promesas de Dios, usted ore, abra su boca en lo que esté haciendo, tenga confianza en el Señor de que Él todo lo tiene bajo control. Amén. Amén, amados hermanos. Y hasta aquí me ha dado el Señor. Espero que haya sido de bendición para la vida de ustedes esta palabra, ¿verdad? Y solo quiero el deseo de Dios más que todo. Yo puedo sentir el deseo, pero es un deseo del Señor que viene de Dios hacia la vida de usted. Que usted tome ánimo y consuelo, ¿verdad?, en su palabra, y que Él siempre está atento a la necesidad de su corazón y de su vida, y nadie más que Él sabe lo que usted está sintiendo y lo que usted está pasando. Confíe en Él, pero confíe y entréguese totalmente al Señor. Y en medio de lo que usted está pasando, manténgase fiel, manténgase firme en lo que el Señor le ha dicho, que el enemigo no lo quiera sacar de ahí. Manténgase firme y más que todo obediente. Mantengámonos obedientes a lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Aún en medio de la situación y de la tribulación, el propósito del enemigo es hacernos que perdamos enfoque. Elías en ese momento tenía un propósito. Dios lo había mandado con un propósito de un llamado. Y por ese momento perdió el enfoque. No lo perdamos. No lo perdamos. Si lo hemos perdido, regresemos. Regresemos y miremos a Jesús. Amén. Y así voy a terminar con una oración. Padre, te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, Padre amado, por esta linda, hermosa palabra. Gracias por administrar a mi vida, administrar a mi corazón. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, amigos, familiares que están viendo esta transmisión, Señor, que tú has hablado a la vida de ellos,
Padre amado, Espíritu Santo, que tu presencia los rodee, los inunda, que ellos sientan el amor tuyo junto con ellos, Padre. En medio de todo, te lo pedimos, Señor amado. Tú no eres un padre que olvida a sus hijos y deja a sus hijos huérfanos. Tú eres un padre que está presente, que siempre está dispuesto para ayudarnos, Señor. Y por eso te agradecemos y por eso te glorificamos y por eso te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Amén, hermana Mari Carla, Dios me la bendiga. Hermana Olivia, Dios le bendiga. Hermana Isabel, Dios le me la bendiga. Hermana Carla, bendiciones. Pastor, Dios me lo bendiga. Hermana Yadira, bendiciones. Amén. Amén, amados hermanos. Y hasta aquí ha llegado mi tiempo. Tome ánimo al Señor y vaya a la iglesia. Amén. Si su iglesia está abierta, el Señor lo va a cuidar más en su casa. Amén.